para todas las personas que se van conectando a esta nueva conferencia. Hoy tenemos un tema muy interesante. La conferencia del día de hoy se titula Protección de datos personales y el perfilamiento algorítmico, aspectos críticos sobre inteligencia artificial en el Estado. Y para profundizar en este tema tenemos a un invitado muy especial. Él es Rodrigo Álvarez, abogado especializado en Derecho Regulatorio, protección de datos y gobernanza pública. Rodrigo es experto en minería sustentable y asesoría legislativa en materias estratégicas del Estado. Rodrigo, te damos la palabra para que podamos iniciar esta conferencia. Perfecto, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación que hace la Universidad de Cervantes. Eh, el tema que yo voy a tocar es un tema que a veces la gente lo ve lejano, pero es bastante más fuerte de lo que uno cree. Hoy, cada día cuando uno da un clic en una búsqueda en Google, o cada vez que uno da un root en la compra en el supermercado o en la compra en la farmacia, estamos dejando una huella digital. Y esta huella digital dice mucho de nosotros, dice probablemente mucho más de lo que contamos en una entrevista de trabajo. Cuando uno accede a dar el root en una farmacia, voy a un caso específico, que en definitiva está haciendo una venta de su información, por un 20% de descuento, esto no es gratuito, no es que la farmacia a uno le vaya a dar un 20% de descuento por nada. Lo que estamos haciendo es comprar nuestros hábitos de consumo, en el caso de una farmacia, cosas más complejas porque conoce nuestro estado de salud, y eso tiene una relevancia aún mayor cuando uno a veces no entiende por qué una persona que gana lo mismo que yo vive al lado de mi casa y tenemos similares características, un seguro contra, en caso de un crédito hipotecario, es más caro de una persona que tiene las mismas características a otra que vive en el mismo lugar. Y eso responde que existe una gran cantidad de datos que nosotros entregamos y que nos hacen perfilarnos. Y esos perfilamientos, cuando son buenos, impecables, pero cuando son malos, obviamente que tenemos una complicación. A veces una persona que sufre una diabetes, que hoy día es una enfermedad común, eh, tiene el riesgo de traspasar esa información en los datos personales que dan una farmacia a los hijos más adelante. Y el perfilamiento de los hijos van a tener un grado mayor de riesgo en la medida que se detecta que tienen un riesgo de diabetes. Entonces, el tema acá es cuidar la huella digital, cuidar los datos personales. Hay un tema de perfilamiento que tiene una regulación que es muy baja. Entonces, yo lo que me quiero centrar es en el tema de cómo nos perfilan el algoritmo, nuestra huella digital y cómo nuestra vida cotidiana cada vez está más atravesada por lo que es nuestro root, por lo que son las redes sociales, por lo que son las app, que hacen un retrato más completo del que uno es capaz de imaginar. Probablemente Google sabe más de nosotros que nuestros padres. Probablemente Google es la entidad que te conoce más. Entonces, ese es el tema que nos debe convocar. Y en eso tenemos obviamente una protección que la da la Constitución, tenemos una ley de datos personales, pero también tenemos el hecho de que la tecnología avanza a mayor rapidez de lo que avanza la legislación. Y el caso nuestro, en primer término, tenemos que señalar que la Constitución, en el artículo 19, número 4, establece el respeto y la protección en la vida privada. Por tanto, tenemos una protección constitucional de lo que son nuestros datos personales y el tratamiento de esos datos. Ahora, ¿qué es lo que dice la Constitución en el artículo 19? Que hay que decirlo que es muy importante que haya una protección constitucional de nuestra privacidad, de nuestros datos privados. Eso es un elemento que uno debe darle relevancia, pero también señala que esto se efectuará en la forma que determine la ley. Y a nosotros hoy día, a esta fecha, 27 de agosto de 2025, lo que nos está rigiendo es la ley 19.628, que es la ley de protección de datos personales. Esta ley fue realizada cuando no existía Facebook, cuando no existía eh, el uso masivo de Internet, cuando no existían las redes sociales de la misma manera, y por tanto su ámbito de
Protección es bastante más bajo. ¿Qué es lo que es lo bueno? Que el año pasado se aprobó la nueva ley de datos personales. Esta nueva ley entra en vigencia el 26 de diciembre de 2026. Es una ley que tiene una, una demora en lo que es su funcionamiento debido a que es una ley que es compleja y que hay que irse adecuando tanto a las empresas privadas como al Estado. La buena noticia es que esta es una buena ley y es una buena esfera de protección. Esta ley se basó mucho en lo que es el reglamento europeo y eso hace que uno podría decir que se copió, probablemente sí, pero es una buena copia porque nos da una esfera de protección bastante más alta. Y eso es un avance que ya el próximo año lo vamos a tener a partir de diciembre en vigencia. Hoy día las empresas que manejan datos personales se están preocupando mucho de ello. Cuando yo hablo de las empresas que manejan datos personales, esto no es solamente las grandes empresas. Estamos hablando de una empresa que podríamos perfectamente decir que es la consulta dental. Estamos hablando de algo tan importante y lo quiero mencionar con mucha claridad. Los que tienen hijos o que tienen hermanos o que tienen personas escolarizadas, hoy día las aplicaciones que existen en los colegios respecto a la entrega de información de las notas de los niños, del comportamiento de los niños, de lo que son su inscripción de asignaturas, hoy día la protección de esos datos es difusa. ¿Y qué es lo que tenemos? Que en el caso de un adolescente que está en primero medio y que tiene anotaciones negativas, probablemente en el tiempo no lo va a ayudar en su perfilamiento. Por eso es tan importante eh, la huella digital desde temprana edad. Por eso es tan importante el tema del manejo de las redes sociales, particularmente para los niños. Eh, yo quiero decirles que a veces todas estas app que son gratuitas, donde incluso eh, te ofrecen servicios gratuitos, lo que hay es solamente una venta muy barata de lo que son nuestros datos. Pero volviendo al tema positivo, volviendo a lo que es la nueva ley 21.719 de protección de datos, esto tiene cosas que hay que darle relevancia. Primero, está diseñada en lo que es nuestra era y que es la era digital. Segundo, refuerza mucho el tema del consentimiento expreso y claro. Nosotros cada vez que abrimos una página web o hay una cookie o hay alguna opción de una compra incluso, hacemos automáticamente lo que es autorizar los datos, el uso de los datos personales. Esto nadie tiene la, el tiempo, ni la dedicación, ni la capacidad a veces de entender qué es lo que significa. Esto se mejora en lo que es la nueva ley. Hay un refuerzo de lo que son los derechos ARCO, la portabilidad de lo que son los datos que tú puedes portar, tus datos personales, porque tú eres dueño, hay un reconocimiento de la propiedad del dato personal, y eso por tanto lo puedes portar de un banco a otro, lo puedes portar de una ISAPRE a otra. Y un tema muy relevante que después me quiero explayar un poco más, que hay una obligación en cuanto a que siempre debe haber una revisión humana en decisiones que son automatizadas. Acá me voy al tema de lo que es el uso de la inteligencia artificial por parte del Estado. Acá cuando a veces hay algún beneficio, hay alguna beca o hay alguna decisión que hace el Estado por el uso de un software o inteligencia artificial, eso siempre debe tener una revisión humana. Y eso es importante que lo haga esta ley. Yo les cuento un ejemplo. A mí me tocó presentar un recurso de protección por los vecinos que viven en el sector de Parque Bustamante en contra de lo que es el auto McDonald's de Parque Bustamante. Y fue un recurso de protección porque el proyecto se presentó a la Subsecretaría de Transporte en cuanto a que había que hacer un estudio de impacto vial. Y el software señaló de que, dado que era un local de venta de comida rápida, no tenía ninguna necesidad de someterse a un estudio de impacto vial. Toda vez que paralelamente el mismo día entró un proyecto de un jardín infantil, un pequeño jardín infantil,
Y a ese proyecto sí el software de inteligencia artificial que estaba viendo esto le impuso la necesidad de hacer un estudio de impacto vial. Obviamente que el impacto que tiene un jardín infantil de 350 metros ante un auto McDonald's que ocupa todas las cuadras, ocupa 3 calles, es totalmente distinto. Pero la decisión automatizada del Estado hizo que este proyecto se iniciara mal y lo peor que no hubo ninguna revisión. De hecho, ese recurso de protección lo perdimos. Entonces, ¿qué es lo positivo de la nueva ley? De que uno podría irse de recurso de protección cada vez que no exista una revisión humana de decisiones por parte del Estado que son importantes. Después nos vamos al tema relevante que son los derechos ARCO. Se dice ARCO porque es acceso, rectificación, cancelación y oposición. ¿Qué significa el acceso? Que uno puede ver los datos que y hoy día también se puede hacer. Cuesta hacerlo en términos prácticos, pero yo puedo pedirle a la farmacia que me informe qué datos míos tienen. Yo puedo pedirle a DICOM que me entregue cuáles son los datos que manejan de mí. Y si es que esos datos no corresponden, yo tengo el derecho a pedir una rectificación. Esto es un tema relevante porque si es que no, un dato erróneo es una condena. Por tanto, el poder tener un derecho claro de lo que es la rectificación y lo que es la cancelación, obviamente que es un hecho que es sumamente importante. Entonces, ¿qué es lo que además podemos tener y que es lo último? Que es la oposición. Vale decir que yo tengo todo el derecho de oponerme de que mis datos sean usados. Les doy un ejemplo. Hoy día hay páginas que yo no tengo ni claridad de quién corresponden, pero es el rutificador. Y el rutificador uno puede encontrar por el nombre de la persona, da con su inscripción electoral y da con el domicilio de cualquier persona en Chile. Y tú puedes llegar fácilmente con algunas páginas web a determinar quién es esa persona, dónde vive. Después yo puedo ver la base de datos que existen respecto a avalúos, saber de quién es esa propiedad, dónde está viviendo, saber el avalúo de la propiedad y por tanto cómo fluyen los datos. Hoy día es algo que tiene poco control. Y en eso volvemos con lo que son el perfilamiento. Y el perfilamiento es un tema complejo, porque la protección de eso es una protección más allá de la ley que sigue siendo baja. Nosotros sí vamos a tener un avance que va a ser importante. Yo, de hecho, les doy un ejemplo. Cuando a veces uno se conecta con una VPN de otro país a la hora de ingresar por Internet, si es que se conecta desde Europa a una página en Chile, le va a pedir una autorización de datos. ¿Mm? Pero si lo hace desde Chile, es distinto. El tratamiento y la protección de los datos que se hace en Chile a lo que hay en Europa es claramente distinto. Y aquí el tema del perfilamiento es sumamente complejo. Y sumamente complejo además para las nuevas generaciones de las redes sociales, donde nosotros tenemos hoy día personas que entregan mucha información por sus redes sociales abiertas. Incluso yo esto te lo cruzo con lo que es un tema de seguridad pública. Hoy día Instagram te da la posibilidad de dar tu ubicación en tiempo real. Y si tú das tu ubicación en tiempo real, publicas tu teléfono celular, claramente ahí se te dan incentivos para que te puedan hacer una estafa, puedas ser víctima de un delito. Entonces, tenemos además instituciones que manejan datos que son muy sensibles y que necesitan una esfera de protección mayor. Vuelvo con el tema del ejemplo de las farmacias. Cuando tú compras remedios para tu salud mental, eh, las plataformas educativas. Hoy día una universidad podría perfectamente hacer dentro del perfilamiento cuál es el riesgo de deserción que tienen ciertos alumnos. Y eso hoy día se hace. El tema de los bancos es una situación espectacular. Uno le puede ir a pedir un crédito a la ejecutiva y te dice que te tiene que evaluar. Pero si tú lo haces desde la página web, el banco te ofrece un crédito claramente más rápido de lo que se hacía antes, porque
maneja un nivel de información muy alto. Entonces, el tema es que nosotros no sabemos qué tipo de información es la que está manejando. Entonces, si te perfilan bien, súper. Pero si es que no, el riesgo es muy claro. Tenemos otro tema hoy día también respecto a la protección de las democracias, que si ustedes lo han podido ver en elecciones en Brasil, el mismo Estados Unidos, cómo las redes sociales pueden influir en lo que son decisiones políticas. Ahí también hay una situación que el nivel de protección sigue siendo bajo. Y eso, ¿por qué sucede? Primero, porque no tenemos hoy día auditorías que sean independientes. ¿Quién controla la forma en que Facebook o Instagram eh, determina o protege la información? Les dejo una pregunta al aire. ¿Quién no ha sentido que en algún momento está con un interés o tuvo una conversación por la compra de algo y a las horas le puede aparecer la información en Instagram? Eso no es gratuito. Eso es una situación probable que responde a que, a pesar de que la persona hace todo su esfuerzo de poder proteger sus datos en cuanto a lo que es no dar acceso al micrófono, no dar acceso a las cámaras, pero sucede. Entonces, ese es un riesgo que es muy alto, porque en definitiva ese control ético se lo estamos entregando a instituciones que no son públicas, se lo estamos entregando a empresas privadas que hoy día quien tiene la información tiene el poder. Entonces, en eso necesitamos agencias de datos, que en Chile todavía no entran en operación. Necesitamos además una cultura ciudadana que sea capaz de tomar conciencia de lo importante que es la huella digital, de la importancia de lo que son los datos personales, entender el riesgo cuando no hay eficiencia en lo que es la protección y además poder tener conciencia de a veces no sacrificar lo que son algunos temas, particularmente en el Estado, de no sacrificar eficiencia en contra de lo que es la rapidez. Y esto vuelvo con ejemplos, a mí me gusta dar ejemplos fáciles. Hoy día, ¿quién sabe cuántas personas ocupan en el Estado, estamos hablando de altas autoridades, el chat GPT? ¿Cómo sabemos que hoy día los comunicados de prensa de los ministros no se hacen con chat GPT? ¿Cómo sabemos que hoy día un funcionario de la administración judicial no ocupa ChatGPT o otra inteligencia artificial para poder hacer o redactar una sentencia judicial o lo que son las resoluciones? ¿Mm? Cuando uno está en el Estado, acá viene llegando nuestra rectora que tiene una gran experiencia en lo que es el mundo público, habiendo tenido oportunidad de ejercer en algunas oportunidades siendo ministra de Estado. Vuelvo, ¿qué pasa en el Ministerio de Educación cuando puede otorgar una beca y lo hace a través de lo que son inteligencias artificiales y no hay una revisión? ¿Mm? Entonces, eso es importante tener, y en esto nosotros avanzamos hoy día bien en lo que es protección de datos personales, pero en lo que es inteligencia artificial vamos 10 pasos atrasados. Chile no produce inteligencia artificial, pero no puede significar que renuncie a poder regularla. Y particularmente en el Estado tenemos que tener muy claro cómo se ocupa, quién lo ocupa y cuál es la forma. En materia de protección de derechos personales, en materia de protección de la huella digital, es muy importante poder revisar todo lo que fueron las decisiones. Y eso a veces no lo tenemos y lo vamos perdiendo. Entonces, insistimos, el poder hoy día no está en los datos fluyen de manera gigantesca, sino quién los controla. Y eso es un tema no solamente en la huella digital de las personas, no solamente en el tema del Estado, sino que también cómo funcionan las democracias. Esto es un tema de la máxima relevancia. Y hay que ejercer los derechos, hay que exigir transparencia y súper importante, no normalizar el perfilamiento sin control, no normalizar el hecho de que tengamos que dar el root cada vez que vamos a cualquier compra, ser particularmente cuidadoso con lo que son el tema de los niños, en cuanto que los estamos exponiendo desde temprana edad a una vida digital en la cual a veces ellos no toman la decisión.
Cosas tan simples de compartir a veces fotografías de niños, de lugares donde van. Entonces, aquí hay un llamado, y con esto me gustaría ir cerrando, a ejercer de manera activa lo que es la autoprotección. O sea, es necesario tener normativas, sí, estamos teniendo un avance en normativas, eso es verdadero, pero también es necesario que los responsables, en primera instancia, seamos cada uno de los ciudadanos, poder distinguir en lo que son información que es sensible y poder cuidarla. Ahora no es fácil. ¿Por qué? Porque yo quiero el 20% de descuento en la farmacia por mi medicamento. ¿Mm? Entonces, si no doy mi RUT, probablemente no lo voy a tener. Por eso es importante el tema de la nueva ley en que reconoce los datos que son sensibles y poder tener claridad cuando te dicen tal supermercado, Unimar te conoce, Santa Isabel te conoce. Es cierto, te conoce plenamente, sabe lo que son tus consumos, sabes cuando a ti se te está acabando la leche, y eso pareciera ser bueno que te vaya llegando la oferta, pero a veces tú terminas tomando decisiones, y esto es más grave aún, porque una cosa es perfilarte y otra cosa es empezar a dominar un poco lo que son tus decisiones. Una cosa es perfilarte y adelantar o lo que pueden ser tus gustos de consumo, y otra cosa es más compleja, el poder influir en ti, en tus decisiones. Y eso volvemos, y lo último para ir a temas de preguntas, en lo que fueron elecciones en Estados Unidos, en Brasil, donde se dio un paso más allá. Tuvimos una sanción a Facebook, en cuanto también en campañas políticas fue el mismo resultado, de no solamente el perfilar, sino que ir un paso más allá y poder influir en lo que son las decisiones. Y eso es algo que nos debe preocupar. Yo agradezco el espacio que otorga la universidad para dar a conocer estos temas y poder generar conciencia de cosas que a veces parecen simples, pero dar el RUT no es tan sencillo, hay una responsabilidad. Rodrigo, muchísimas gracias. Me encantó la presentación y hacer mucho énfasis en el cierre, porque aparte de la exposición tremendamente reveladora y de máxima relevancia, como tú decías, das unos tips tan prácticos. Em, por ejemplo, exigir la transparencia, ejercer los derechos y no normalizar el perfilamiento. Me parece sencillo, pero a la vez súper práctico. Y antes de pasar a las preguntas, a la ronda de preguntas, quisiera darle la palabra a nuestra rectora, que está conectada. Rectora. Yo estoy muy interesada en las preguntas, pero antes de eso, muy brevemente, sí, agradecer a Rodrigo, una persona que me ha acompañado durante muchos años en diversos espacios en donde tuve la posibilidad de aportar al bien común en el servicio público, ¿no? Y hoy día verlo también tan profesionalmente involucrado en un tema que es de futuro y que es innegable, ¿no es cierto, Rodrigo? Que esto llegó para quedarse y por tanto cuando se queda tenemos que ser proactivos en esto. Ese es el mensaje principal que yo recibo. La proactividad, ¿no es cierto?, tanto en lo que dice relación con la responsabilidad personal, pero también institucional y como responsabilidad del Estado también que tenemos en esto. No podemos evadir la inteligencia artificial, no podemos evadir el avance tecnológico, es más, hay muchas virtudes que puede traer esto, pero de manera responsable, seria, y por eso, perdón, aquí está sonando muy fuertemente el tráfico en nuestra universidad, por en la calle Maquive. Eh, bueno, en definitiva, hoy día estamos teniendo la posibilidad, gracias a este aporte que nos hace Rodrigo, que espero que no sea el único, que ya veremos cómo podemos avanzar en este tema, ¿no? Contigo, Rodrigo. Nuestras actividades de vinculación con el medio también están directamente relacionadas con el aprendizaje y la profundización en temas por parte de nuestros propios estudiantes. Tenemos estudiantes de la carrera de Derecho, también de la carrera de Ciencias Políticas y Administración Pública, que nos parece que es fundamental que escuchen esto y se motiven justamente para lo que tengamos que avanzar en la lógica de encargarnos de quién se ocupa, cómo ocupan el tema y efectivamente cómo hacerlo de acuerdo no solo a la normativa vigente, sino que al ir avanzando también en la modernización del Estado con estas materias. Así es que claramente
Eso es lo que yo quiero decir ahora, lo habría querido decir antes, pero creo que lo más importante ahora son las preguntas de nuestros, digamos, acompañantes en esta jornada, que es un grupo importante, pero quiero decir que también vamos a grabar y difundir esta actividad, de manera tal de ir recabando también opiniones, porque soy una convencida que es de parte de ellos y de parte de nuestros expositores de donde surge el nuevo conocimiento. Así que damos paso a eso y yo me despido al final de Rodrigo, eh, antes de darle un abrazo personal a la brevedad posible. Gracias, Rodrigo. Eso es cierto, el tema del rutificador, de que se hace a través de lo que es una información que es pública y lo que es el padrón electoral. El tema es que ahí hay un cruce. Cuando uno entrega información, siempre hay un principio que se basa, eh, ¿cuál es el principio de finalidad? Yo entrego información para tales fines y eso es lo que debe imperar. Les pongo otro ejemplo. Hoy día, situación que me parece muy bien, la nueva Contralora ha hecho una fiscalización muy dura con manejo de datos personales, que fue cruzar las bases de datos de suceso de la Superintendencia de Seguridad Social, de FONASA, con lo que fue la información de Policía de Investigaciones en cuanto a las personas que habían salido del país, y eso lo cruzó a través de las fechas en que estaban con licencia médica. Eso dio 25.000 funcionarios que viajaron al extranjero con licencia médica. ¿Mm? Y eso claramente es un abuso, claramente ahí hay una situación que lo hace bien Contraloría. De hecho, yo tuve oportunidad por otro tema de estar con ella y me comentaba hace una semana atrás que las licencias médicas habían bajado un 22%, eh, que el último mes se están otorgando un 22% menos de licencias médicas. Después ella hizo un segundo trabajo que fue cruzar las bases de datos con lo que es la superintendencia de casinos para poder detectar los funcionarios públicos que estaban con licencia médica y fueron al casino. Situación que también parece ser de toda lógica, que si una persona está con un reposo médico no puede ir al casino. Pero ahí nos cruzamos con un tema interesante, que es, y volvemos al principio de la finalidad de los datos. Cuando una persona entra al casino, entrega los datos por una obligación que te pide la superintendencia de poder registrarlo. Y la finalidad de ello es solamente en el caso de algunos funcionarios públicos que tienen poder de firmar cheques o que tienen decisiones de recursos públicos que tienen imposibilidad de ir. Pero la finalidad termina ahí. Entonces tampoco el Estado podría estar cruzando datos de algunas fuentes que son entregadas para algunos casos en particular y perder ese sentido. Y voy con lo que nos estaba planteando en la pregunta. Probablemente cuando uno su inscripción electoral entrega su domicilio personal, porque le interesa votar donde vive, no va al domicilio del trabajo, el principio de finalidad es para manejar al servicio electoral qué mesa me va a asignar, qué distrito estoy ubicado. ¿Mm? Pero no para que esta fuente abierta, que además algunos partidos políticos las compran para las campañas, algunas o algunos más fácil la pueden ir sacando a través con algunos software especiales, no es ese el principio. Probablemente el mismo fallo que nos señala él con la nueva ley hubiese sido rechazado. Por eso es importante, y lo señalo al principio, la actual ley es antes de la digitalización tremenda que tenemos hoy día, es antes de lo que son las redes sociales, y probablemente con la nueva ley ese recurso hubiese sido fallado de manera distinta en la Corte Suprema. Bueno, también lo señalé en un momento. La nueva ley nos lleva al estándar europeo. Y eso es un avance probablemente
en América, estoy hablando incluyendo Estados Unidos, vamos a tener una de las legislaciones más avanzadas en protección de datos. ¿Por qué demora 2 años esta vigencia diferida de la ley? La ley, generalmente las leyes se publican en el diario oficial y entran en vigencia. Acá tiene una diferencia de 2 años. ¿Y esto por qué? Porque es difícil, tanto para el Estado como también para las empresas, poder adecuarse a la nueva normativa. Y en diciembre del 2026 ya vamos a tener un estándar muy similar al de Europa. Donde nos hemos quedado atrás es en la regulación de la inteligencia artificial. Esta fue una ley además que demoró 8 años en tramitarse. No fue fácil la tramitación. Y por tanto nosotros estamos llegando tarde a lo que es la regulación de la inteligencia artificial. Y claro, siempre se dice, Chile no genera inteligencia artificial, pero eso no puede obligarnos a renunciar a poder regularla, y particularmente desde el punto de vista del Estado. La única regulación importante que viene en la nueva ley para inteligencia artificial es que las decisiones automatizadas siempre deben tener una revisión humana. Y eso es importante porque si no suceden cosas como lo expliqué con el tema de McDonald's. Y finalmente, Rodrigo, antes que respondas, yo quiero traer acá aquel artículo que tú escribiste, que era muy interesante, en El Mostrador, que me hizo darme cuenta que sería extraordinariamente interesante para nosotros contar una vez más contigo y esta vez en este tema, ¿no? Cuando tú relatas una situación, a lo mejor la relataste antes que yo pudiera ingresar a la conferencia, tú relatas una situación que tú viviste en la cual terminas diciendo el algoritmo decide y el Estado no responde porque interpusiste un recurso que fue declarado inadmisible, no porque no hubiera mérito, sino que porque la institucionalidad simplemente no contemplaba cómo impugnar o conocer el proceso de decisiones públicas adoptadas por un programa y no por un ser humano, es decir, por un algoritmo. Sería interesante que nos contaras de eso también, ¿no? Gracias. Perfecto. Bueno, eso lo mencioné un poco, que fue un recurso de protección que presentamos contra el Automax del McDonald's de Parque Bustamante, en cuanto hay una decisión automatizada que hoy día, no hoy día, que a partir del 26 de diciembre del 2026 no podría hacer. Eso es el avance de lo que es la ley. Eso que hay que reconocerlo claramente. Dentro de las otras preguntas que veía el tema de las farmacias. Eh, y también en cuanto hoy día los smartphones vienen con lo que es la programación previa, con acceso a lo que son algunas, algunos temas de privacidad complejos. Esto, a ver, el tema de tecnología es un tema de educación digital, de cuidar la privacidad, de ser cuidadosos en cuanto particularmente los accesos que le damos a las app. Ahora, de la misma forma, a veces, a pesar de todo ese esfuerzo que se hace, no es suficiente. Y por eso es que uno necesita marcos regulatorios firmes y que puedan establecer sanciones. Eh, a veces, yo lo decía hace un rato atrás, uno le niega el permiso a las redes sociales para el micrófono, para la cámara, y a pesar de eso, que tuvo una conversación sobre la necesidad de cambiar el refrigerador y en una hora más empiezan a aparecer propaganda y publicidad respecto a refrigeradores. Eso es una situación que es real, que pasa y, y cuesta poder regularla. De la misma manera, otra pregunta que veía en cuanto a las farmacias. Eh, Pucha, que es difícil hoy día. Yo hace un tiempo atrás
a todas las farmacias grandes para ejercer mi derecho arco de saber qué información tenían, poder oponerme a ellos y poder revisarla. Le pedí a todas las farmacias grandes qué información tenían respecto a mi persona en cuanto le entrego mi número de RUT, y le pedí la información de los últimos 3 años. ¿Mm? ¿Por qué? Porque yo estoy en los clubes de farmacia, que tú lo haces por el descuento, y por tanto hay un manejo de la información, que no es difícil poder sacarlo. Y de las 3 farmacias grandes no tuve ninguna respuesta. De una tercera farmacia que es más pequeña, tuve una respuesta muy vaga. Vale decir que como las empresas grandes, y en este caso de las farmacias, reconocen que hay un vacío legal, se aprovechan de eso. Si hubiéramos estado con la legislación del año 26, yo me hubiese ido a recurso de protección, hubiese tenido otra alternativa, pero solamente fue un ejercicio para darse cuenta. Y también, vuelvo a decirlo, no todos tenemos la paciencia de poder revisar cuando se dice cuál es la política de privacidad. Y más aún esto en la práctica es un contrato de adhesión, porque si yo lo rechazo, probablemente no tengo opción de poder hacer uso de lo que es el servicio. Entonces, eso también se regula mejor hoy día con la nueva legislación en cuanto no puede ser que yo me pueda quedar fuera del servicio porque estoy negando lo que son mis datos. Y esto volvemos a lo que son las empresas grandes. Le doy un ejemplo. En él a mí me presta el servicio de electricidad y me pregunta si es que yo estoy disponible para la información. Y obviamente que yo tengo que estar disponible porque a mí me interesa que me llegue la boleta a mi correo electrónico, poder llevar el consumo a través de la app de Enel y de cualquier otra. Pero de la misma manera, me llega a los 10 días publicidad de venta de aire acondicionado, publicidad de venta de otros tipos de calefacción, publicidad de elementos electrónicos, y ahí volvemos al principio de finalidad. Yo otorgué mi información solamente y únicamente para que me contacten respecto a la relación de consumo que tengo con ellos, del contrato de electricidad, no para que me vendan algo. Entonces, ahí volvemos con que tenemos una regulación que es débil. Se hizo hoy día, el 13 de agosto, un avance importante respecto a las llamadas spam. Hoy día, a partir del 13 de agosto, cada vez que uno reciba una llamada a un teléfono 809, corresponde a un spam, o más que un spam, en definitiva es un teléfono de venta en la cual yo no tengo relación con la empresa. Cada vez que yo recibo una llamada a un teléfono 600, es que yo estoy recibiendo una llamada respecto a una empresa con la cual tengo una relación comercial. Y eso también es importante a la hora de los datos personales, de ir haciendo diferenciaciones, porque volvemos cuando hay un mal uso, particularmente pueden haber riesgos de estafa, y eso lo conecto mucho con lo que es la situación del rutificador. Eh, yo tengo todo el derecho a no querer aparecer ahí y tengo todo el derecho a molestarme porque la información que yo entregué al servicio electoral para lo que es mi inscripción electoral aparezca en la dirección de mi casa. Y esos son ejemplos concretos de cómo hoy día somos víctimas de esta situación y las herramientas son difusas, son débiles y no son suficientes. Perfecto. Bueno, Muchas, hay más preguntas, parece, porque a uno empieza a pensar en mil cosas. Lo primero que entiendo muy bien es que la nueva normativa es importante conocerla, es importante difundirla, es importante analizarla en general, todos los ciudadanos, pero nosotros como universidad también tenemos un espacio muy importante de desarrollo y de trabajo con nuestros ámbitos del quehacer en derecho y también en el ámbito de lo que es la formación de los funcionarios públicos, ¿no? Creo que ahí hay mucho tema, mucho que avanzar y también me imagino, no sé cómo estamos en los tiempos, van a ser 10 para las 8 ya, pero todavía tenemos un poquito de tiempo. ¿Tenemos más preguntas, Rebeca? sí, vamos a seleccionar dos preguntas más ya para ir finalizando, rectora. Ok, Bueno, Marcela Faúndez pregunta, cuando hay un funcionario público que tiene acceso a la base de datos nacionales y los utiliza para poner demandas a personas que no tienen el acceso al sistema, ¿cómo protege la ley 21.719? Bueno, eso más que la protección de la ley, ahí lo que puede haber es un delito informático. Eh,
y también la responsabilidad que tiene el organismo público de la custodia de lo que son los datos personales. Eso hoy día, con la legislación que hay, sería suficiente para poder establecer un delito informático en la medida que se ocupa información para otros fines. Esa información que tiene un organismo público solamente, volvemos a lo que es el principio de finalidad, solamente está dada para ser utilizada con los fines respectivos, no para situaciones de otro tipo. Entonces, ahí lo que hay es un delito informático. Perfecto. Y vamos ya con la última pregunta de Héctor Mora. Y dice lo siguiente, si bien la inteligencia artificial ha llegado para quedarse, existen aspectos éticos a considerar y cómo se cruza con la real protección de los datos personales y la vulnerabilidad de los mismos ataques cibernéticos. Bueno, eso es toda la razón. La inteligencia artificial llegó para quedarse. Y en esto volvemos que Chile está atrasado en lo que es en lo que es la legislación. Ingresó un proyecto de ley que establece niveles de inteligencia artificial y las va seleccionando en cuanto al el nivel de peligrosidad que pudiera tener. Eso es un avance, pero no es suficiente. Además, eso es un proyecto de ley. Y aquí volvemos a la responsabilidad que tiene cada individuo. Hay que tener un buen uso, hay que tener educación, es muy importante este tipo de espacio, pero hoy día ChatGPT, que es una herramienta excelente y todo el mundo lo ocupa, pero imagínense hoy día en Chile, con lo difícil que es el acceso a la salud mental, si es que una persona termina teniendo de psicólogo a ChatGPT y le empieza a contar sus problemas y le empieza a pedir que lo ayude y ChatGPT hace de psiquiatra. Eso es una locura, pero eso pasa más de lo que uno pudiera pensar. Entonces, esa regulación no está, esa frontera que también hay una responsabilidad de cada persona de cuidar su huella digital cuando entrega datos que son tan sensibles. Y esa regulación ética, a la cual nos está haciendo referencia la consulta, hoy día no es del Estado. Hoy día el estándar ético lo define la empresa, el autor de la inteligencia artificial. Entonces, ese es el tema complejo. ¿A quién le estamos dando el poder ético, la rectoría moral de eso? Se lo estamos dando a empresas que no conocemos quiénes son los dueños, no conocemos cuáles son los intereses que hay, y por tanto, ese es el tema complejo y que cada vez vamos dominando menos. Hoy día el cruce de datos es infinito, o sea, hoy día eh, algo que además se me olvidó, quiero dejarlo expreso, que es un error. El derecho al olvido en la legislación chilena no está contemplada como así lo está en Europa. Allí hay una decisión que se manejó mal probablemente y que va a haber que rectificarla. ¿No? Por tanto, ahí se da mucho en que pueden haber errores que son sentencias para personas. Antes se decía que las noticias no eran importantes porque con el mismo diario en que apareció una noticia un día se envolvía el pescado del otro. Y hoy día no es así. Hoy día los registros quedan para toda la vida, sean verdaderos, sean falsos. Y el espacio que tiene cada ciudadano para poder oponerse a eso, hoy día es débil. Vamos a tener un avance que es importante, pero nos queda todavía por esperar. Ya para finalizar, porque estamos en la hora, por mi parte, solo agradecer y también, aparte de leer las preguntas, hay varias personas que escribieron felicitaciones, excelente conferencia, excelente iniciativa. Así que muchísimas gracias, Rodrigo. Em, Nos quedamos también con este desafío y recordarles también a las personas que se conectaron. Hasta el momento hay 71 personas conectadas, que esta conferencia está siendo grabada y que una vez que ya la podamos subir, también se va a difundir. ¿Ya? Así que los cursos que se registraron también van a tener acceso a la conferencia y va a quedar alojada ahí en nuestro canal de YouTube para que la podamos volver a ver porque está muy interesante. Sí, Rectora, perfecto. Bueno, gracias Rebeca. Yo desde luego agradecer a la Vicerrectoría
que promueve este tipo de actividades tan importantes. Yo de verdad quiero agradecer a Rodrigo Álvarez Seguel, un excelente abogado que tuve el honor y la alegría de conocer hace muchos años atrás. La verdad es que el tiempo pasa muy rápido. Él fue un excelente director de Siren, cuando todavía estamos hablando del año 2008. Mira cómo ha pasado el tiempo. Estos temas eran de conocimiento solo de algunos, de las personas, por ejemplo, que han dirigido a Siren, que me hablaba mucho de tecnología y hicimos muchas cosas ahí en el ámbito de la agricultura. Pero luego él, además, en su actividad profesional como abogado, le continuó, no sé si Rebeca a lo mejor lo contó antes, pero fue un excelente, un gran director del Servicio Nacional de Geología y Minería, en donde los relaves fueron cosas importantes para él y muchas otras, ¿no? Y hoy día lo vemos aportando a lo que es el bien común y el bien del país a partir justamente de su manejo profundo de lo que son las materias propias del ejercicio del derecho, del estudio del derecho y sobre todo la prospectiva a través justamente de la mirada de lo jurídico relacionado con lo humano. Yo quiero de verdad agradecer porque Rodrigo nos has abierto un espacio de reflexión que está en el ambiente, ¿no? Pero que yo hoy día veo que tiene una posibilidad para nosotros como universidad y a través tuyo para muchas personas del sector público, y explico inmediatamente por qué, de canalizar alguna vía que permita justamente que nos hagamos responsables en lo individual y en lo institucional. Y en lo institucional, yo quiero comentarles a todos que para nosotros es especialmente importante estas reflexiones y un posible camino en esta misma línea, más allá del uso de la tecnología que se vino y hay que asumirla, más allá incluso de la capacidad que tengamos de hacer una reflexión crítica, ¿no es cierto? Y veamos los temas de la ética, es cómo orientar esto con estudiantes nuestros de las dos carreras que acabo de mencionar, porque son muy particulares. Nuestros estudiantes son fundamentalmente trabajadores que tienen en promedio 38 años de edad. Somos la única universidad en Chile que tiene casi el 90% de sus estudiantes en su calidad de trabajadores. Y además de estos estudiantes trabajadores, la mitad de ellos son funcionarios públicos hoy día. Entonces, aquí no estamos hablando solamente de cómo preparamos a nuestros futuros abogados o futuros administradores públicos o trabajadores sociales, en fin, de todas nuestras carreras que están presentes hoy día en el Estado, sino que fundamentalmente cómo activamos, ¿no es cierto?, esa inquietud para actuar de manera responsable en lo individual, pero también ir haciendo aportes. O sea, cuando tú comentas esto, por ejemplo, el derecho al silencio es algo que quedó de alguna manera no tan perfecto o tal vez rezagado. Siempre en la norma, ¿no es cierto?, cuando se legisla, hay cosas que se sacrifican por otras. Siempre tenemos que estar mirando cómo modernizamos el Estado. A mí no me cabe la menor duda de que en la formación de nuestros estudiantes, en el ejercicio práctico de nuestros estudiantes hoy día en su quehacer como trabajadoras y trabajadores, gracias a lo que tú has planteado, y aquello que podamos continuar haciendo de manera tal de el uso de la tecnología sea un tema de práctica, pero junto con estos otros elementos hacen posible que nuestra universidad siga teniendo un impacto inmediato con la gente que están trabajando, que se están preparando, y nos permite estar a la punta en temas que son obligatoriamente, todos debemos sentirnos pioneros. Así es que, Rodrigo, junto con agradecer a quienes participan, difundan esto, yo creo que crear conciencia en esto es importante. Ojalá todas las universidades eh, cada día profundicen más en estos temas, que sé que se está haciendo en todas partes, pero nuestra universidad se siente muy responsable con esto. Así que te advierto que prontamente te llamaremos para ver cómo profundizamos en estos temas de manera eficaz, eficiente y con estudiantes que hoy día lo usarán más rápidamente que cualquiera otro. Así es que, Rodrigo, una vez más, la alegría de verte y de recibir tu aporte serio y profundo de siempre. Y gracias a todos por participar. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias a la universidad, las palabras de la rectora, y sigamos cuidando nuestra huella digital, siempre disponible para este tipo de discusiones, y agradecer el espacio. Muchas gracias.